Saludos, estimadas y estimados estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia. Este es el curso Ética y Política. Yo soy su tutor, Pedro Solís, y en esta ocasión voy a darles la segunda tutoría. Vamos a empezar primero con un resumen de lo que se tocó en la primera tutoría, que abordó la primera parte de la unidad didáctica medial y que estaba centrada en la Grecia antigua. En el capítulo 1 se nos habla del origen de la filosofía. Vimos que la palabra filosofía se deriva de dos palabras griegas, filos y sofía. Filos se puede entender como amor o amistad y sofía se puede entender como sabiduría o conocimiento. De tal manera que la filosofía es amor a la sabiduría. Vimos que los primeros filósofos en Occidente estuvieron interesados principalmente en el principio o elemento a partir del cual están originadas todas las cosas, están constituidas todas las cosas. Y encontramos que los representantes de la filosofía cosmológica se dividían entre monistas y pluralistas. Unos creían que la realidad se explica a partir de un elemento y otros a partir de varios elementos. La filosofía surge en el paso del mito al logos. El logos se ha entendido como razón, palabra, discurso, incluso como proporción matemática. La filosofía entonces es una expresión del logos, del pensamiento racional, que se caracteriza principalmente por buscar explicaciones naturales a los fenómenos naturales, a diferencia de los mitos que explicaban los fenómenos naturales a partir de causas sobrenaturales. En el segundo capítulo se vio que el interés de los filósofos giró del cosmos al ser humano. Y entonces aquí vimos a los sofistas y a Sócrates. Los sofistas le pusieron mucho énfasis a la retórica, a este arte de persuadir mediante el discurso. Los sofistas eran relativistas en el sentido de que creían que lo bueno y lo malo se definía a conveniencia por intereses, era relativo a cada sociedad. Sócrates estuvo en contra de los sofistas por este mismo hecho. Sócrates consideraba que lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, eran absolutos y se podían conocer a través de un proceso en el cual nosotros nos volvemos a nuestro interior y ahí vamos a encontrar la verdad acerca de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Y divisó un método al cual llamó mayéutica para poder alcanzar la verdad sobre temas éticos. Finalmente, abordamos la filosofía ética y política de Platón. Hablamos de que Platón propone un estado ideal y este estado ideal está compuesto por tres estamentos sociales: el de los gobernantes, el de los guardianes o los guerreros y el de los artesanos. La justicia en ese estado consiste en que cada uno, cada miembro de esos estamentos sociales haga de la mejor o realice de la mejor manera posible su función natural. Justicia también hay a nivel individual, cuando nosotros armonizamos las tres partes de nuestra alma, que son la parte racional, la parte irascible y la parte concupiscible. Básicamente es eh, poner la parte concupiscible, que es la parte de nuestros apetitos, someterla a la razón. Muy bien. También hablamos del comunismo platónico y dijimos que en esta segunda tutoría compararemos el comunismo platónico con el comunismo de Marx. Y para poder hacerlo tenemos que entender un poco el pensamiento de Marx. Entonces vamos a el capítulo número 10 de la tercera parte de esta unidad didáctica medial que aborda el siglo XIX. El capítulo 10 va a hablar, nos va a hablar de la filosofía política de Marx. El objetivo general de este capítulo es
comprender la filosofía política de Marx y las nociones generales de su materialismo histórico. Primero tenemos que ver en Marx como un crítico de un autor, un filósofo precedente que se llamó Hegel. Hegel fue un filósofo alemán que eh, nació en el año 1770 y murió en el 1831 después de Cristo. Para Hegel, la realidad es un proceso fundamentalmente histórico. El espíritu, que es lo más importante de esa realidad, se manifiesta y desarrolla en la historia con un objetivo. Este objetivo es el de alcanzar la verdadera conciencia y el conocimiento de sí mismo. Entonces, el objetivo del espíritu es conocer y sobre todo conocerse a sí mismo. Dado que este espíritu se desarrolla, Hegel caracteriza ese desarrollo como un desarrollo dialéctico. ¿Qué significa esto? Que el espíritu se desarrolla primero partiendo de una tesis o una afirmación hacia una antítesis, que sería la negación de esa afirmación, y de ahí a una síntesis, que la considera como la negación de la negación. La historia básicamente es un proceso, un desarrollo dialéctico que va de la afirmación a la negación y de la negación a la doble negación, que se supone es una superación de la tesis y de la antítesis. La manifestación y desarrollo del espíritu, según Hegel, se hace a través de la superación de situaciones de alienación. ¿Qué vamos a entender por alienación? La alienación implica convertirse en algo distinto de sí mismo, extrañarse de uno mismo. Eh, entonces, por ejemplo, el caso de la antítesis implica salirse de la afirmación, de la tesis, y convertirse en otra cosa, convertirse en su negación. Hegel parte del espíritu como la realidad fundamental hacia la naturaleza. De hecho, Hegel considera que la naturaleza es derivada del espíritu. Es una alienación del espíritu. El método de Marx va en sentido contrario, pues parte de la naturaleza hacia el espíritu. Para Marx, lo espiritual es derivado de la naturaleza y no es el componente principal de la realidad. Es por ello que se dice que Marx, alemán también como Hegel, que nació en el 1818 y falleció en 1883 después de Cristo, pone la filosofía de Hegel de pie. Aquí lo que vamos a ver es una lucha entre el idealismo hegeliano versus el materialismo marxista. ¿Qué vamos a entender por materialismo en este sentido? Se entiende por materialismo que la realidad es fundamentalmente material, a diferencia de los idealistas que consideran que la realidad es fundamentalmente espiritual o ideal. Y esta realidad material se percibe por nuestros órganos sensoriales. La conciencia, se supone, es un reflejo de esa materialidad. Pero la conciencia puede distorsionarse y esto para Marx va a generar lo que él va a llamar la ideología. La ideología es una conciencia distorsionada de la realidad. Para Marx, el acontecer histórico no está gobernado por ideas abstractas, no está gobernado por el espíritu hegeliano, sino por factores materiales. Estos factores materiales son fundamentalmente factores socioeconómicos. Nos dice Marx que en la sociedad moderna la economía ocupa un lugar preponderante. La economía capitalista entonces constituye la estructura de la sociedad moderna, es lo condicionante. Y sobre ella se edifica la superestructura,
que está integrada por todo el aparato jurídico, político, moral, religioso y cultural. Todo esto van a ser para Marx expresiones ideológicas. El mismo Estado va a ser una expresión ideológica que va a tener una función una función legitimadora de la estructura, en este caso de la economía capitalista. Lo mismo la moral, lo mismo la religión y la cultura en general. En una sociedad capitalista tienen una función eminentemente ideológica. Es una conciencia distorsionada que sirve para justificar, legitimar la estructura, el sistema de producción capitalista. Para Marx, la historia es la historia de la lucha de clases, principalmente entre las clases explotadas y las clases explotadoras. Nos dice que en un inicio, en la Edad Antigua, vemos que hay dos clases, la de los amos y la de los esclavos, y que los esclavos dominan, perdón, que los amos dominan a los esclavos. Luego sigue la época romana, donde hay dos clases, los patricios versus los plebeyos. Los patricios dominan a los plebeyos, explotan a los plebeyos. En la Edad Media, con el feudalismo, también vemos dos clases. La clase de los señores, los nobles y los reyes, y la de los siervos. Y los nobles y los reyes dominan, explotan a los siervos. Adviene la modernidad y en la modernidad surgen nuevas clases sociales que van a ser la de los burgueses y la de los proletarios. Los burgueses los entiende Marx como los dueños de los medios de producción, mientras que los proletarios no tienen más que su fuerza de trabajo y esta fuerza de trabajo la prestan a los burgueses. Para Marx, la burguesía ejerce al principio un papel revolucionario. ¿Por qué la burguesía al principio es revolucionaria? Porque destruye el modo de vida de la sociedad medieval, destruye el feudalismo. Una sociedad que está cimentada sobre la nobleza de sangre, el fervor religioso y la holgazanería. Aquí el poder político es un poder que se hereda. Eso es lo que viene a destruir la sociedad burguesa, la idea de que el poder se hereda por sangre. El, el poder, básicamente, entonces va a residir en una nueva cosa. En esta nueva cosa va a ser en la posesión de riqueza. Aunque alaba los logros del capitalismo, Marx considera que las clases explotadas dirigirán el cambio hacia una nueva sociedad. Esto es, las clases explotadas en el capitalismo, esto es, el proletariado, va a dirigir el cambio hacia una nueva sociedad. El problema del capitalismo, según Marx, es que el trabajo, que es la esencia humana, Marx considera que el ser humano se construye a sí mismo a través del trabajo. El problema es que en el capitalismo el trabajo resulta alienador, empobrece a quien lo realiza y enriquece a quien se apropia de su producto. Empobrece al proletario y enriquece al burgués. Dentro de su propuesta, Marx establece tres estadios. Un estadio que se va a caracterizar por el capitalismo, un segundo estadio que se va a caracterizar por el socialismo y un tercer estadio que se va a caracterizar por el comunismo. Y esto se va a desarrollar de una manera dialéctica, como lo vimos en Hegel. Se parte de una tesis a la antítesis y de la antítesis y de la tesis hay una superación, que es la negación de la negación. ¿Qué para Marx va a ser el comunismo? Nos dice Marx que después de la revolución del proletariado, por medio de la cual se recuperan los medios de producción, eh,
adviene una dictadura, la dictadura del proletariado. En este periodo es el periodo que Marx considera como socialista. En términos dialécticos, la dictadura como portadora de la tesis o afirmación engendra su propia antítesis, su negación, que es el proletariado, que después de la revolución se convierte en la clase dominante, cuando asume los medios de producción, se adueña también del Estado y entonces se vuelve la clase dominante. A partir de lo cual Marx esperaba que se siguiera una síntesis, tal como lo había establecido Hegel en su método dialéctico. Esta negación de la negación implicaría el advenimiento de una sociedad sin clases. En el comunismo, que es esta sociedad sin clases, ya no hay antagonismos de clase. El proletariado deja de ser la clase dominante, desaparecen las clases y desaparece también el Estado y su rol ideológico, porque para Marx el Estado estaba ahí sobre todo para legitimar, para justificar el, el sistema capitalista de producción. Muy bien, como les había dicho, vamos a comparar el comunismo de Platón con el comunismo de Marx. ¿Qué vemos en el comunismo platónico? En el comunismo platónico hay comunidad de posesión, ¿cierto? Pero solo se aplica a los guardianes. Mientras que en el comunismo marxista eh, no hay clases sociales, no hay estamentos sociales. De tal manera que la comunidad de posesiones aplica para todos, no solo para los guardianes. Se decía también, en el caso del comunismo platónico, que había comunidad de mujeres y de hijos. Realmente, Marx, junto con Engels, son críticos de la familia tradicional y consideran que el matrimonio y la familia tradicional son instituciones que van a quedar obsoletas en el comunismo. En este sentido, hay una similitud entre ambos comunismos. Luego se hablaba de que el comunismo platónico es un comunismo de alegrías y tristezas, que todos se afligen y se alegran por todos. Lo cierto es que en el caso de Marx no desarrolla tanto ese elemento, pero sí supone que en una sociedad sin clases, la solidaridad es fundamental, de tal manera que no hay competencia, sino más cooperación. Muy bien, hagamos un resumen de lo que hemos visto en esta segunda tutoría, que abordamos la tercera parte, que trata el siglo XIX, y nos enfocamos en el capítulo 10, la filosofía de Marx. Vimos que para entender a Marx hay que entenderlo principalmente como un crítico de Hegel. Hegel era un idealista que creía que la realidad se opera dialécticamente, pero que está dirigida por un espíritu. Marx critica eso y propone una visión materialista. La realidad sigue siendo dialéctica, pero lo fundamental son los factores materiales, que Marx los ve en los factores socioeconómicos. De ahí que nos cuenta toda una historia de cómo lo socioeconómico es lo determinante en la sociedad y lo ideológico, diferentes instituciones sociales como la religión, el Estado, la moral, etcétera, son la superestructura que es condicionada por esos factores socioeconómicos. Marx considera que la historia es la lucha de clases, que siempre van a haber dos clases que están en lucha.
pero que al menos en la sociedad en la que él vivió, él predijo que esta lucha de clases iba a ser superada e iba a surgir el comunismo, que es una sociedad sin clases donde ya no va a haber esta tensión entre clases, una clase gobernante, dirigente y una clase gobernada y dirigida, explotada. También aprovechamos para hacer una comparación entre el comunismo platónico y el comunismo marxista. Eh, Uno de los rasgos principales que caracterizan a este comunismo marxista es que efectivamente desaparecen las clases, mientras que en el caso del comunismo platónico permanecen las clases. Y cada cual tiene que dedicarse a su rol natural. Mientras que en el caso de Marx, en la sociedad capitalista, cada cual hace lo que quiere. La gente se puede especializar en muchas cosas. No está obligada a especializarse en solo una. Muy bien. Hasta aquí lo concerniente a el capítulo 10 de la unidad didáctica medial. Voy a aprovechar, chicos y chicas, para finalizar con algunas indicaciones que espero les sirvan para la realización de la tarea. Dado que muchos y muchas de ustedes han preguntado acerca de cómo es que se hace la tarea. No voy a hablar de toda la tarea, pero sí creo, voy a enfocarme en los elementos esenciales que ustedes deben de tener muy claros. Primero, la tarea lleva una portada. Y básicamente esa portada ustedes la toman de la página 30 de las orientaciones. Así como viene la portada en las orientaciones, así tiene que venir en su tarea. La tarea está compuesta de 5 ítems, 4 de 10 puntos y 1 de solamente 5 puntos. Los otros 5 puntos van para evaluar el formato. ¿Qué pasa en los ítems de 10 puntos? En los ítems de 10 puntos, ustedes lo que tienen que hacer es consignar 5 ideas, citas o menciones y 5 argumentos, explicaciones o análisis. Cada idea y cada argumento van en párrafos separados. Esto es importante. Una pregunta que valga 10 puntos implica el desarrollo de aproximadamente 10 párrafos, ¿ok? Un párrafo para la idea y un párrafo para el argumento. Aquí yo les ofrezco una forma de responder, pero eso queda a criterio personal. Digamos, ustedes ponen idea 1, describen la idea, ponen la cita, ponen la mención y debajo ponen el argumento. El argumento, como les digo, puede ser una explicación o análisis dependiendo de lo que se les pida en cada ítem. Eh, Aquí hay una relación, digamos, entre descripción y explicación. Una cosa es describir, por ejemplo, la idea, poner la idea, y otra cosa es explicar esa idea, desarrollar esa idea. Las preguntas de 10 puntos, ustedes tienen que poner la idea y luego desarrollarla en párrafos separados. Con respecto a la bibliografía, importante, no solo ustedes van a poner al final el libro de Cañas de ética y política, sino que se espera de ustedes que utilicen la mayor cantidad de fuentes bibliográficas de buena calidad. Se les recomienda que busquen en Google Académico, sobre todo. Las citas y las referencias tienen que ir en APA, es decir, que en el caso de las respuestas a los ítems, ahí tienen que aparecer citas, sean textuales o paráfrasis. Y no solamente del libro de Cañas, ¿ok? Luego vienen las referencias, que es en la parte de la bibliografía, donde ustedes consignan toda la información de las obras que utilizaron. Recuerden, incluso si ustedes agarran
información de Wikipedia, aunque no es recomendable, no es simplemente poner la dirección de Wikipedia, no. Tienen que poner el autor, si hay autor, tienen que poner el título del documento y tienen que poner también la dirección. En el caso de Wikipedia que se vive actualizando, tienen que decir en qué momento o qué día obtuvieron esa información. ¿Ok? Eh, en lo tocante a las referencias, ustedes pueden encontrar ejemplos en las páginas 31 y 32 de las orientaciones académicas. Ahí ustedes pueden ver los ejemplos. En cuestiones de formato, el texto eh, de sus respuestas tiene que ser justificado. ¿Qué es justificado? Que el texto no está alineado ni a la izquierda ni a la derecha, ni tampoco centrado, sino justificado. Utilizan letra Arial 12 a espacio y medio. Y no se les olvide que cuando van a subir la tarea, conviertan su documento a PDF. ¿Ok? Solamente en PDF tienen que enviar el documento. StudiaU, que es la plataforma que estamos utilizando, va a abrir una pestaña para que ustedes puedan subir su tarea. Y esto dentro de un periodo determinado. Se va a abrir el 18 de junio y se va a cerrar el 22 de junio. Solamente en ese periodo ustedes van a poder subir, enviar la tarea. Después de ahí no se aceptan tareas, no se aceptan tareas extemporáneas. Muy bien, eso sería todo. Espero que les haya quedado claro. Nos estamos viendo. Saludos.